La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, yo espero aprobarlos. Lógicamente los vamos a presentar, lo haremos el 31. Bueno, es importante, en este momento tenemos prorrogados los del año pasado. Es verdad que hay algunas cosas que están resueltas, como la cantidad máxima que podemos gastar, como todo el tema de ingresos, pero creo que es bueno para España que haya un presupuesto, porque ahí se toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos. Lo estamos haciendo, hablando, dialogando, escuchando. Si todo el mundo actúa con responsabilidad, pues se pueden aprobar. Es importante que se aprueben. ¿Tiene buenas sensaciones? Bueno, yo tengo que ser prudente, no las tengo ni buenas ni malas. Lo que sí tengo es la sensación de que estamos haciendo un esfuerzo y que vamos a seguir hasta el último minuto. Pues muy amable, gracias. Yo, preparando esta pregunta, llegaba a la conclusión de que usted me iba a responder básicamente que el informe de los letrados le traía a usted sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. He encontrado si los señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias. Por eso se la bufa a usted el informe de los letrados. Ya saben cuál es nuestra posición. Unidad frente al terrorismo y, sobre todo, que luchemos de manera eficaz, ¿no? No podemos estar haciendo cada país la nuestra. Creo que en el ámbito de la Unión Europea y en este caso incluso Reino Unido, a pesar de esa salida del Brexit, seguimos siendo aliados en la defensa de la lucha contra el terrorismo y en las libertades. Pero bueno, en todo caso, si me permiten, voy a ser muy prudente porque vamos a ver cuál es finalmente la valoración y sobre todo del incidente. Bueno, hay que esperar la confirmación de las fuerzas de seguridad británicas y del gobierno británico. Pero si se confirmara que es un atentado, pues lógicamente expresar la solidaridad con las víctimas, expresar la condolencia y ante todo ser conscientes de que es una tarea y una lucha muy dura, la lucha contra la violencia y contra el terror, y que seguramente exige pues medidas de todo tipo, no solo de seguridad, sino también una reflexión política absolutamente imprescindible. Yo le quería preguntar también qué opinión tiene sobre las palabras del presidente del Eurogrupo. Pues, en fin, me parecen unas palabras absolutamente inapropiadas, desafortunadas, no responden a la realidad y las lamento profundamente porque es insistir en una especie de idea que hace mucho daño al proyecto europeo, a la idea de comunidad, de solidaridad que tiene que haber entre todos los europeos, ¿no? Muy buenos días, amigos, bienvenidos una mañana más a La Cafetera, este programa en el que tratamos de explicar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo cada vez más complejo, más convulso.
Hoy en una mañana que está, ahora lo veréis porque las portadas de los periódicos están todas enfocadas hacia el Reino Unido, hacia Londres, donde, como ya sabréis a estas horas, el terrorismo ha obligado a cerrar el primer parlamento del mundo. Un atacante atropelló con su coche a varios transeúntes, apuñaló a un policía. El terrorista, que es como lo calificaron inmediatamente todos los grandes medios de comunicación, fue abatido después tras matar a otras 3 personas, herir a 20 personas, más de ellas de gravedad. En fin, una situación verdaderamente impactante para el Reino Unido. Dice hoy todas las portadas, hoy el propio periódico El País hablaba de el terror que vuelve de nuevo una vez más a Europa, que golpea a Europa. Y como podéis imaginar, toda la agenda setting está marcada por este suceso dramático, un suceso que deja unas imágenes verdaderamente escalofriantes, pero no es a lo que vamos a dedicar la mayor parte del programa. Tenemos que recogerlo porque es verdad que hoy viene, como digo, significado en todas las portadas, pero vamos a tratar, porque además es una demanda que habéis hecho vosotros, es algo que pedís vosotros con bastante frecuencia, especialmente cuando tenemos noticias que salpican de esta manera la actualidad. Vamos a tratar de alejarnos en cierta medida de la agenda setting, de, digamos, la línea que marcan estos grandes medios de comunicación, ¿no? Y lo vamos a hacer con el siguiente enfoque. Hoy hacemos el programa en versión Café Express, que sabéis que eso significa los días que tengo que acudir a televisión, pues dejamos el programa grabado con antelación. Y entonces le he pedido a María, también a Emilio Silva, que nos ayuden a contribuir a reflexionar en torno a los abusos de la Iglesia. Es un tema con mucha frecuencia tratado de forma bastante frívola por los medios de comunicación, pero como sabéis se está juzgando en España un caso, el caso de los romanones, un grupo de sacerdotes que presuntamente habrían abusado de unas personas, y entonces como ha habido unos giros de la Fiscalía bastante sospechosos, bastante inquietantes por lo menos, que han pasado de pedir condenas bastante altas a hablar de la ausencia de pruebas, en fin, ha habido un giro bastante sospechoso, bastante inquietante en el guión. Así que al hilo de esto vamos a reflexionar en torno a un asunto que suele ser tabú en los medios de comunicación, y cuando no lo es se trata de forma, como digo, bastante frívola o desde la perspectiva del suceso, ¿no? Así que vamos a tratar de hablarlo de la misma manera que lo hizo Spotlight en Estados Unidos. Vamos a tratarlo de analizar desde una forma más diseccionada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la Iglesia Católica? ¿Por qué se están produciendo de forma global? Porque no es un acontecimiento, no es un fenómeno exclusivo de España, se dan en numerosas diócesis por todo el planeta. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la razón? ¿Y a qué nos conduce a pensar todo esto? Así que dentro de un rato vamos a tratar, cuando repasemos las portadas de los periódicos, pero vamos a tratar de analizar esto que, como digo, nos proyecta esa película Spotlight tan comentada que denunciaba, como recordaréis, el caso de unos abusos en Estados Unidos que fue enormemente notorio y terminó convertido en una película, ¿no?, que ha sido muy premiada, en fin, todo lo que ya sabéis. Pero bueno, si os parece, pasamos a comentar algunos de los audios de actualidad. Un saludo muy especial, en todo caso, a quienes se incorporan desde fuera de España, porque además, cada vez que hay algún atentado, cada vez que ocurre un suceso de esta naturaleza, observamos también una profunda inquietud en un montón de gente que se encuentra fuera y que se siente en contacto con su país a través de este hilo de Ariadna que es La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Ayer además es que hubo sesión parlamentaria y eso nos dejó algunos momentos bastante memorables que vamos a repasar si os parece. Pero en primer lugar, las reacciones políticas al atentado en el Reino Unido. Inmediatamente había bastantes dudas en un primer momento sobre la naturaleza de este suceso, pero como digo, todas las portadas de los periódicos esta mañana apuntan al terrorismo. El periódico El País, con ese titular que os leí hace un momento: el terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo. El atacante atropelló con su coche a varios transeúntes, apuñaló a un policía. Hay algunas figuras además que se han significado, han destacado como auténticos héroes en el Reino Unido. Los medios de comunicación se fijan en un diputado conservador, el diputado Elwood,
Le llaman el héroe que intentó salvar a un policía herido, le estuvo practicando el boca a boca, estuvo tratando de taponar las heridas que había sufrido este policía hasta que llegaron los servicios de seguridad. En fin, algunas de las imágenes son verdaderamente escalofriantes. Eso es lo que se refiere a la portada del periódico El País, como digo, pero está en todas las portadas. El periódico ABC, el yihadismo ataca los pilares de la democracia occidental. Un individuo de apariencia asiática mata a 2 peatones, hiere a otra veintena al arrollarlos en el puente londinense de Westminster. Dice que el periódico ABC, con una fotografía de portada en la que se observa a uno de los heridos ayer junto a este puente frente al Big Ben, al célebre Big Ben, y varios transeúntes tratando de ayudar a uno de los heridos. Y dice el periódico ABC en su portada: tras estrellar el coche contra la verja del Parlamento, accedió al jardín donde acabó a cuchilladas con un agente y cayó finalmente abatido a tiros. Bueno, cuando se conoció la noticia inmediatamente se pronunciaron los políticos españoles, hubo repercusiones políticas aquí, escuchamos a Albert Rivera. Ya saben cuál es nuestra posición, unidad frente al terrorismo y sobre todo que luchemos de manera eficaz, ¿no? No podemos estar haciendo cada país la nuestra. Creo que en el ámbito de la Unión Europea y en este caso incluso Reino Unido, a pesar de esa salida del Brexit, seguimos siendo aliados en la defensa de la lucha contra el terrorismo y las libertades. Pero bueno, en todo caso, si me permiten, voy a ser muy prudente porque vamos a ver cuál es finalmente la valoración y sobre todo del incidente. Y escuchamos también a José Luis Rodríguez Zapatero, que se pronunció sobre este asunto. Bueno, hay que esperar la confirmación de las fuerzas de seguridad británicas y del gobierno británico, pero si se confirmara que es un atentado, pues lógicamente expresar la solidaridad con las víctimas, expresar la condolencia y ante todo ser conscientes de que es una tarea y una lucha muy dura, la lucha contra la violencia y contra el terror, y que seguramente exige pues medidas de todo tipo, no solo de seguridad, sino también una reflexión política absolutamente imprescindible. Así se refería en esos términos José Luis Rodríguez Zapatero a este atentado en Londres, que, como digo, fue calificado así ya por las fuerzas de seguridad británicas, aunque en un primer momento había bastantes dudas sobre la naturaleza de la autoría de este atentado de Londres, pero sí a última hora de la noche la reina Isabel II cancelaba la visita que tenía previsto realizar este jueves a la sede central de la Policía Metropolitana de Londres ante el ataque terrorista, y el propio jefe de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres dijo que la policía sospechaba abiertamente de que el terrorismo islamista estaba detrás de este ataque. Decía, suponemos que se trata de terrorismo islamista, dijo en una comparecencia a los propios periodistas. Bueno, el caso es que esto, como digo, marcó completamente la agenda política ayer a última hora y, por lo tanto, todas las portadas de los periódicos han quedado salpicadas por este asunto, que lo vemos recogido con numerosas imágenes, numerosos textos en todos los medios de comunicación. En el periódico El Mundo, terror en Westminster. Dice, 4 muertos, entre ellos el atacante en un atentado con un todoterreno, sin mirar a los atentados cometidos en Niza y en Berlín. El terrorista atropelló a decenas de peatones, empotró su coche contra la verja del Parlamento, apuñaló a un policía, dice el periódico El Mundo, y la primera ministra británica, Theresa May, tuvo que ser evacuada de la Cámara y la sesión tuvo que ser suspendida, dice el periódico El Mundo, que recoge otra de estas fotografías sobre ese puente con el Big Ben al fondo y con unos peatones ayudando a uno de los heridos. Bueno, es la noticia, como digo, más destacada también en la portada del periódico La Razón. Ataque al Parlamento de Londres. Al menos 4 muertos y 20 heridos tras el atentado de un lobo solitario en las puertas de Westminster. El terrorista atropelló a varios peatones, acuchilló a un policía antes de ser abatido por un agente, y dice el periódico La Razón en portada que Theresa May, que fue desalojada de la Cámara, calificó el golpe de depravado y enfermo. Pero no es la única noticia que ayer nos dejó la actualidad, porque ayer tuvimos otros asuntos también que llegaron hasta las portadas de los periódicos, aunque en menor dimensión, ¿no? Porque hubo sesión parlamentaria y vimos lo hemos recogido este audio porque lo tenéis que escuchar. Vimos un enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy que se produjo en unos términos que sospecho que van a recoger hoy todas las tertulias, porque fueron unos términos un tanto hoscos. Su gobierno ha vetado hasta 23 iniciativas y en 2 casos, la que afectaba a la reforma del Estatuto de los Trabajadores y la que afectaba a la Ley de Educación, se ha producido incluso un conflicto entre el Gobierno y la Mesa del Congreso que ha obligado a su Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional a ver si en el Tribunal Constitucional tiene más suerte.
Yo, preparando esta pregunta, llegaba a la conclusión de que usted me iba a responder básicamente que el informe de los letrados le traía a usted sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. He encontrado una, si los señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias. Por eso se la bufa a usted el informe de los letrados. A Mariano Rajoy se la bufa el informe de los letrados, decía Pablo Iglesias, y esto provocó bastante ruido en las filas populares. Y hoy lo vais a ver en varias tertulias, porque en los guiones que he visto, entre otros en la tertulia a la que tengo que acudir yo, veo que está marcado como uno de los temas que vamos a comentar en el programa, el tono en las sesiones parlamentarias, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se estaba discutiendo efectivamente los apoyos, los equilibrios que van a mantener para aprobar esos presupuestos, donde se está produciendo un intenso debate. El propio Mariano Rajoy hablaba sobre la necesidad de aprobar estos presupuestos, pero los equilibrios, las cuentas no salen. Bueno, yo espero aprobarlos. Lógicamente los vamos a presentar, lo haremos el 31, bueno, es importante. En este momento tenemos prorrogados los del año pasado. Es verdad que hay algunas cosas que están resueltas, como la cantidad máxima que podemos gastar, como todo el tema de ingresos, pero creo que es bueno para España que haya un presupuesto, porque ahí se toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos. Lo estamos haciendo, hablando, dialogando, escuchando. Si todo el mundo actúa con responsabilidad, pues se pueden aprobar. Es importante que se aprueben. ¿Tiene buenas sensaciones? Bueno, yo tengo que ser prudente, no las tengo ni buenas ni malas. Lo que sí tengo es la sensación de que estamos haciendo un esfuerzo y que vamos a seguir hasta el último minuto. Pues muy amable, gracias. Así que Mariano Rajoy dirigía esas palabras. Todavía no se conocía el atentado, todavía no había sucedido el atentado en el Reino Unido y por lo tanto no tenemos una respuesta ante ese asunto, pero como digo, tampoco, dentro de que es inevitable que nos refiramos a todo esto hoy porque está recogido en todas las portadas de los periódicos, en todos los informativos, va a ser objeto de todo tipo de tertulias, pero no es el único asunto que ocurrió. Y además sabéis que en este programa tenemos el objetivo de tratar de desplazar la mirada de la agenda setting, ¿no?, de estos grandes temas, porque da la sensación de que una vez más el terrorismo se convierte en una suerte de parapeto, en una suerte de excusa, casi en una justificación para la doctrina del shock, ¿no? El miedo a la seguridad, a la indefensión de los ciudadanos ante el terrorismo, ante el diferente. Ahora mismo que nos encontramos en esta situación en la que se está poniendo en cuestión el papel de Turquía en el control de la inmigración, de los refugiados, así que llega en un momento verdaderamente sensible, verdaderamente delicado, y quién sabe cuáles van a ser las reacciones y qué van a tratar de aprovechar para esta situación y este suceso, para poner en cuestión una vez más las políticas de aceptación de refugiados aquí en Europa. En fin, que las derivadas son muchas, y como nos gusta desplazar un poquito la mirada y tratar de no dejarnos llevar por aquellos lugares a los que pretenden algunos, pues no vamos a centrar el programa en este asunto. Insisto en que además hoy le he pedido a Emilio y a María que estén con nosotros en este bloque para hablar de los abusos de la Iglesia Católica. Asunto tabú, asunto que se suele mirar siempre desde la perspectiva del suceso, pero que tiene una lectura también algo más profunda, ¿no? Bueno, el caso es que también hay otras informaciones, porque resulta que ayer supimos que el Supremo ha privado a Homs de su escaño por incumplir las leyes. Es lo que dice el periódico El País, así es como titula el periódico El País en su portada, pero esta, como os podéis imaginar, es una noticia que también ha sido recogida en otros medios de comunicación muy impactantes, porque el pulso entre Madrid y Cataluña sigue siendo muy intenso, sigue sin estar claro qué es lo que va a ocurrir. Dice el periódico La Razón en su portada que Moncloa ha invitado a Junqueras al acto que Rajoy va a hacer en Barcelona el día 28, que hay una condena mínima del Supremo para el periódico La Razón a Homs, inhabilitación de 1 año y 1 mes, y en fin, con este asunto sobre el independentismo,
que hoy el periódico El Mundo afirma, dice, el Supremo avala la línea blanda contra el independentismo, la condena a Homs de 1 año y 1 mes de inhabilitación por desobediencia y lo absuelve del delito de prevaricación. Le parece poco al periódico El Mundo. Por cierto, lo que ha tenido bastante impacto han sido unas palabras de Podemos. Dice, el periódico El Mundo dice que Podemos ha equiparado a los agresores de Alsasua con sus víctimas. Es que resulta que ayer hubo debate sobre este asunto y le preguntaron a Podemos qué pensaba sobre el grupo de personas que habían agredido a unos guardias civiles. Ha visto este tema de Alsasua, en el que hay bastantes dudas, porque se ha siempre planteado desde un primer momento aquí por la prensa madrileña como un asunto muy relacionado con el terrorismo, con la presión que sufre allí la Guardia Civil, pero tiene algunos aspectos. Nadie cuenta, por ejemplo, que algunos de las personas entre los agredidos y los agresores eran amigos de la infancia que juegan juntos al fútbol, por ejemplo. Nadie ha dado pequeños detalles que, digamos, que cambian sustancialmente la historia, ¿no? Y se ha presentado ante la prensa como una forma de presión más, como una forma de violencia más propia del País Vasco. Tiene características propias que lo hacen diferente. Esto lo intentó expresar ayer Podemos y hoy varios medios de comunicación acusan a ese partido político de haber equiparado a los agresores de Alsasua con sus víctimas. Es lo que dice el periódico El Mundo, es también lo que dice el periódico La Razón. Podemos califica de víctimas a los agresores de los guardias de Alsasua, dice en su portada, y en fin, también lo lleva el periódico El País ya en páginas interiores, pero digamos que ha sido bastante polémico, porque El País lo lleva en páginas interiores, pero lleva una llamada en portada, o sea, una pequeña noticia en portada. En fin, ya podéis suponer que con esto tenemos servida la polémica para los próximos días. Bueno, esto en lo que se refiere a la agenda setting. Estás escuchando La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, y hoy hay una cierta anomalía también en el programa, porque vamos a abordar un tema. Todos los focos están colocados en torno al caso Romanones y nosotros en el programa no queríamos mirar para otro lado, queríamos hablar de eso. Y para eso sí les he pedido a Emilio y a María que estuvieran a lo largo de este tramo, Emilio y María, porque vosotros habéis visto Spotlight, la película. Sí. ¿Y qué os pareció? Bueno, a mí me dejó salir del cine. Recuerdo que salimos del cine y que nos quedamos todos los que estábamos en la sala bastante alucinados del trabajo que habían hecho, en ese caso, los periodistas. Y luego porque te tiene intrigado toda la película. A mí me parece una de estas cosas sorprendentes de Estados Unidos, ¿no? Que es un país capaz de lo mejor y de lo peor a la vez, ¿no? Y esta cultura, voy a decir liberal en el buen sentido de la palabra, que donde hay un montón de tradición en el cine, que es capaz de denunciar las cloacas de su Estado, de sus instituciones. Y bueno, pues esta película es un ejercicio, no solo un homenaje a los periodistas que hicieron ese trabajo, también es un esfuerzo por rendir un apoyo público a las víctimas y luego destapar una verdad como esa, ¿no? Que realmente, bueno, toda la trama que hay detrás, ¿no? Hasta que se impone la verdad,
Es brutal. Bueno, y luego que tampoco es un tema anecdótico solamente de España, que lo alucinante es que ligados a la Iglesia también hay abusos a menores en otros países, ¿no? Que es algo como más transversal. Bueno, aquí la película La mala educación de Pedro Almodóvar, que luego no fue, quiero decir, pero parecía que Pedro Almodóvar tocando un tema de un colegio de curas iba a ser... Y ya antes del estreno estaba como crujiendo el suelo, ¿no? Quiero decir, no se podía tocar, era como a ver si Almodóvar va a sacar, bueno, pues él que ha hecho imágenes muy explícitas utilizando a veces a monjas, ¿no? En alguna de sus películas, pero cuando fue a tocar ese tema era como, vamos, crujía el suelo del miedo que suponía poner, con lo explícito que es a veces Almodóvar, poner ese tema en una pantalla. Bueno, Spotlight es una película, muchos de vosotros la habréis visto. Cuenta la historia de una unidad de investigación de un periódico, el Boston Globe, de un equipo de investigación dentro del periódico que se llama Spotlight, y desenmascaró un escándalo en el que la Iglesia Católica de Massachusetts había ocultado un número muy importante de abusos sexuales. Es una historia real que Spotlight llevó al cine, pero es una historia real que, bueno, fue muy premiado aquella serie de reportajes, también enormemente conflictivos dentro de la sociedad norteamericana, pero es muy brillante. Y al hilo de esto nosotros queríamos hablar en el programa sobre los Spotlight en España. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto. La Iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Nada. Sabemos que ha mediado en demandas contra la Iglesia. No puedo hablar de eso. No hay ningún documento de esos acuerdos. No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Spotlight. ¿Teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Seguiré indagando. Centrémonos en la institución. Demostradme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo saben. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. ¿Me está amenazando? Yo hacía mi trabajo. Sí, usted y todos los demás. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos 2 historias. Una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las 2. No estoy loco, lo controlan todo. No es solo en Boston, es en todo el país, en todo el mundo. ¡Lo sabían y dejaron que ocurriera! Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros. ¿Sí? Jesús. Sí. ¿Qué hay? Soy Fernando Berlín. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Estás escuchando La Cafetera. Jesús Bastante, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, tú eres escritor, eres redactor jefe en Religión Digital, escribes en el diario.es sobre estos temas y has seguido muy de cerca el caso Romanones. Nos llama mucho la atención todo lo que está ocurriendo en torno a esto, porque es un caso de supuestos abusos de menores por parte del padre Román. Está listo para sentencia, parece. ¿Cuáles son los hechos que se juzgaban? Pues los que se juzgan concretamente respecto al padre Román son abusos sexuales con prevalimiento. Quiere decir que la madre del cordero de este juicio es poder comprobar sin género de dudas si hubo penetración o no hubo penetración, porque el resto de abusos
que también podían haber circunscrito a otros señores, a los famosos 12 miembros del clan, habían quedado prescritos por el tiempo. Todo lo que eran tocamientos, todo lo que eran acosos y demás, tenían más que ver con un posible abuso de un clan, pero esos habían prescrito. Lo que se juzga aquí es si el padre Román Paladino, si el padre Román penetró analmente durante 3 años a Daniel o no. Te lo pregunto porque lo que ha sido un auténtico escándalo es el cambio de posición de la Fiscalía. Empezó pidiendo una condena de 9 años, una indemnización de 50.000 euros y una orden de alejamiento, pero finalmente ha retirado la acusación. ¿A qué se puede deber ese cambio de orientación? Bueno, en realidad ha sido una sorpresa, pero se venía fraguando desde el comienzo del juicio, desde un poquito antes incluso. Este fiscal que pertenece a la Asociación de Fiscales, la más conservadora, pues aspira, o eso dicen las fuentes granadinas, a la Fiscalía Provincial de Granada, que ha quedado vacante porque la fiscal provincial es la actual fiscal de Andalucía, que es la que llevó un poco el caso al principio, y la que no se opuso, pero no estaba muy de acuerdo con que se encausara, por ejemplo, al arzobispado de Granada, etcétera. Digamos que el fiscal, según las acusaciones, ha hecho una labor de control de la instrucción, y que desde el comienzo del juicio se ha comportado un poco más como defensor de las garantías del acusado, por decirlo finamente, más que como acusador. Entonces, lo que ha intentado demostrar es que el testimonio de Daniel pues tenía muchas contradicciones, y ha sido digamos que bastante duro para el chico, porque en otros juicios relativos a abusos sexuales, normalmente la víctima, con una declaración, tiene más que de sobra, y Daniel ha tenido hasta 4 en todo este proceso. ¿Cuál es la realidad de los abusos en España? ¿Hasta qué punto lo observamos? ¿Esto es un caso anecdótico? ¿Es una cuestión extendida? ¿O quizá la propia forma de entender la religión y la penetración de la religión en la cultura española ha hecho que no hablemos de esto con mucha claridad? Yo creo que ahí está la clave. En lo tocante a los abusos sexuales en la Iglesia, la clave está ahí, a diferencia de otros países de una cultura anglosajona, donde una vez que salió el primer caso han ido surgiendo como una riada otros. En España y en Italia y en Portugal no han salido muchos. Se hace difícil pensar que no existieran en un país como el nuestro, que durante tantos años ha sufrido una doble dictadura, la del general Franco por un lado y la del poder omnímodo de la Iglesia por otro. Todos conocemos casos de gente que habla de su época escolar hace mucho tiempo, en el que los curas, pues eso, les daban sus capones, les tocaban, etcétera. Pero en España no ha habido unas denuncias, porque tampoco ha habido un asociacionismo de las víctimas. Ahora es cuando está empezando a surgir, entre otras cosas porque tras este caso, hubo otras víctimas que se animaron a denunciar. El caso de Astorga, por ejemplo, que ya ha salido con sentencia, incluso con sentencia canónica, surgió después de que la víctima de Astorga escuchara el testimonio de Daniel, y como tantos otros. Lo que sucede es que la Iglesia española todavía hoy no ha sabido dar una respuesta a las víctimas. Podemos decir que la Iglesia no es un nido de pederastas, ni muchísimo menos. De hecho, algunos plantearán con cierta razón que el porcentaje de abusos que se dan en la Iglesia es inferior al que se puede dar en otros ámbitos de la sociedad. Pero lo que sí ha sido el gran cáncer de la Iglesia española es que la respuesta sí que ha sido sistemática. La respuesta ante los abusos hasta ahora siempre ha sido el silencio, el taparlo, el intentar arreglarlo de puertas para adentro, el hacer a la víctima doblemente culpable, diciéndole el daño que iba a hacer a la institución y a la persona del sacerdote que está revestido de un ministerio sagrado si presentaba la denuncia, si la hacía pública. Ese doble daño, que en España se ha dado mucho, pues ha contribuido a que las víctimas no denunciaran. Eso está empezando a cambiar gracias a lo que se está haciendo en Roma, no a lo que se está haciendo en la Iglesia española, por desgracia. ¿Y por qué sucede de forma tan frecuente? Yo no sé si es más o menos frecuente que en otros colectivos, pero resulta llamativo que en diferentes lugares del mundo haya un elemento común que sea este, ¿no? Que suceda en culturas muy diferentes, aunque
digamos, compartan la visión católica de la persona que está en medio, pero da que pensar que se reproduzca sistemáticamente esta conducta en tantos y tantos lugares del mundo. ¿Hay algún tipo de estudio, algún tipo de formulación que nos permita entender por qué pasa eso, más allá de las especulaciones que puede hacer cada uno, de las interpretaciones que puede hacer cada uno? Hombre, no hay estudios a nivel mundial que demuestren cuáles son las razones, pero la experiencia a mí sí me permite decir 2 o 3 razones que a mí se me revelan. Una es hay que tener en cuenta que el 95% de las personas abusadas por sacerdotes son católicos, y católicos no de misa cada semana o de misa cada mes, sino hijos de familias católicas a macho martillo, que estudian en colegios, que al que los padres han dado a la Iglesia toda la confianza para la educación de sus hijos. O, por otro lado, chicos pues con problemas, chicos huérfanos o que no tenían una familia con la que vivir. Entonces, lo que se da es una doble vinculación, y eso sí que me parece grave. Se da más en esta institución porque la confianza que se tiene en el sacerdote, que es alguien en quien toda tu familia confía y en el que tú también, que llegas a considerar un segundo padre, el que te está enseñando todo, y el que, claro, cuando se produce un abuso, tú tardas muchísimo en entender por qué se está dando. Eso sí que es un detonante común en todos los casos, tanto en Estados Unidos como en Irlanda, como en la Iglesia alemana o en la austriaca, incluso en la australiana, que nos pillaría muchísimo más lejos, pero todos los casos son de personas que confiaban ciegamente en el sacerdote que les abusó, que tardaron muchísimo tiempo en denunciar, porque primero se produce un alejamiento del sitio, un alejamiento de la institución y un sentimiento de culpabilidad, por lo que te comentaba antes, porque estás atacando a alguien que es un ministro de Cristo y que puedes hacer un daño a la propia institución, a la Iglesia, y tú eres creyente y te consideras que a ver si eres tú el que te has equivocado, a ver si eres tú el que has provocado al sacerdote, como si tú fueras una especie de enviado del demonio para tentarle, etcétera, etcétera. Durante años se ha vendido esa idea. Incluso se ha intentado diferenciar entre efebofobia y pederastia, bueno, un sistema de razonamiento que a mí no me cabe en la cabeza. Lo que sucede es que claro, cuando esas personas logran salir de ese infierno, su fe está absolutamente tambaleada. Y eso es lo que también es un elemento común. La mayoría de estas personas les cuesta muchísimo recuperarse. Por eso me parece que ejemplos como el de Daniel, el de la víctima de Astorga, alguno más, ya deberían ser reconocidos casi como héroes, porque primero por haber sobrevivido a esto y después por haber tenido los arrestos para intentar denunciar no por ellos, sino porque otros no pudieran padecer lo mismo. En fin, luego, es que además el estigma en una pequeña comunidad, para un denunciante, para alguien que ponga al cura del pueblo, de la localidad, lo ponga ante las cámaras, ante los focos, como en este asunto, el estigma para el denunciante, claro, eso hace también que muchas cosas se han quedado silenciadas. Pero hacías una referencia a algo que me llama mucho la atención, y aquí hemos tenido oportunidad de hablarlo alguna vez en el programa, pero todo el mundo de una cierta generación que tuvo que ir a colegios religiosos, todo el mundo recuerda a un cura que se sobrepasaba, alguien de quien te alejabas, o una experiencia de esa naturaleza, con más o menos inocencia, con más o menos dureza, más o menos crudeza, pero todo el mundo tiene alguna experiencia, ¿no? Que esto nos revela algo también. Sí, y era lo normal, eso es lo más triste, que era lo normal. Por eso es lo que te comentaba antes de esa doble dictadura que se vivía aquí en España, la de Franco y también la de la Iglesia, que tenía el poder, todavía lo tiene en muchos aspectos. Afortunadamente la sociedad española ya ha evolucionado bastante, aunque todavía le queda, tenía el poder de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y era capaz de decirle a un chico que pegarle o que tocarle o que un sacerdote hiciera lo que quisiera con su cuerpo estaba bien, porque la única voz autorizada de Cristo y del Evangelio era el sacerdote. Recordemos que hasta el año 68, hasta el fin del Concilio Vaticano II, las misas se decían en latín. La gente no tenía acceso a leer por sí misma el Evangelio, no había una cultura adulta en la fe. El cura era Dios. Pero por eso te preguntaba si había algún tipo de estudio de esto, porque me llama mucho la atención cuál es el mecanismo
psicológico, de una conducta tan repetida, el mecanismo psicológico que hace que sacerdotes, gente adulta, en fin, con unos ciertos estudios también, que se metieran en estos territorios, ¿no? Entonces me llama la atención, pero bueno, no, sí, supongo que tampoco tiene mucha necesidad más allá de la explicación para comprender la naturaleza humana. Oye, hombre, sería necesario, porque también es cierto que hay muchos, durante mucho tiempo se han colado, no solo en la Iglesia española, sino en la Iglesia a nivel mundial, muchos sacerdotes rebotados de otros sitios. A mí se me ocurre un ejemplo que conoceréis todos, el de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que era un depredador. Ese hombre funda los Legionarios de Cristo a imagen y semejanza de los jesuitas, con la misma estructura, con una ideología totalmente distinta, pero con una estructura idéntica, entre otras cosas porque los jesuitas no le aceptan. Estamos hablando de que muchos de los abusadores, de los depredadores sexuales de menores, son gente que acaba entrando en el sacerdocio porque tiene una serie de carencias que también le impiden entrar en otros sitios. Y durante mucho tiempo, por la falta de vocaciones también, la Iglesia tendió a abrir demasiado la mano en los candidatos. Y también se le colaron gente que no debería estar, que probablemente debería estar en algún lugar recibiendo un tratamiento por algún tipo de falta en su preparación. Incluso muchos de los que han sido abusados acaban siendo abusadores, porque entran en el círculo. Oye, ¿y se ha llevado a cabo algún tipo de prevención al respecto? Porque lo que da la impresión, aparentemente, y sin datos, pero la impresión que da es que se ha intentado ocultar esa realidad simplemente. Sí, de hecho, nosotros en Religión Digital conseguimos 5 años después, en 2015, que la Conferencia Episcopal, a raíz de este caso, de la Conferencia Episcopal publicara su protocolo de actuación, que estaba aprobado desde 2010, pero que no se había hecho público. Por lo tanto, si no se hace público, tú no tienes manera de saber si se está respetando, si se está cumpliendo las normas que se dictan desde el Vaticano o desde donde sea. Y tampoco puedes saber si esas normas están amparadas también por el Estado de Derecho en el que la Iglesia se inserte. No sabíamos si las normas que tiene la Conferencia Episcopal seguían la jurisprudencia española. Ahora ya lo sabemos. Y ahora ya sí que podemos exigir que por lo menos su protocolo se cumpla. Y no siempre se cumple. Y lamentablemente, pues, no pasa nada, o pasan muy pocas cosas. Aunque bueno, también es verdad que la denuncia de los medios y la presión social está haciendo que cambie algo. Y también la palabra y el ejemplo del Papa Francisco, porque al final este juicio ya veremos en qué queda, porque la justicia tiene sus propios caminos que son distintos a los religiosos, pero este juicio no hubiera llegado a nada, ni se hubiera presentado denuncia, ni nadie hubiera sabido nada si el Papa no hubiera respondido a una carta de un chaval en el que le abría su corazón y le decía lo que le había pasado. Y es el Papa quien anima a denunciar a este chico. La cabeza de la Iglesia, paradójicamente, la cabeza de la institución supuestamente corrupta, es la que está animando a la víctima a que tire para adelante y a que se sepa la verdad. Esto también habla un poco de las propias contradicciones de la Iglesia, de cómo algunos obispos, pues por mucho que digan que son papistas, pues tal vez no lo sean tanto. O que a lo mejor la Iglesia no se merecía a este papa, no lo sé. Pues Jesús Bastante, periodista, escritor, redactor jefe en Religión Digital, leemos también en eldiario.es, te vemos mucho en televisión en estos días. Jesús, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Siempre es un placer, Fernando. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Tema espinoso, ¿eh? Y cuando estábamos planificando la entrevista con Emilio y María, y viendo no es un tema sencillo tampoco de abordar, ¿no? Quizá por el silencio que ha imperado sistemáticamente también en este país. Yo creo que es como que de alguna manera nos violenta a todos, ¿no? No solo por el hecho de que aquí han tenido que existir miles y miles de casos quiero decir, si hacemos una proporcionalidad, creo que es en Spotlight, precisamente en la película, donde hay un estudio que habla, no sé si de un 7 o un 9%, ¿no? de casos de sacerdotes en esa zona de Estados Unidos que podrían estar implicados en temas de abusos, ¿no? Pero yo solo me imagino, cuando hablaba Jesús de esta doble dictadura, en los años 40, 50, en este país oscuro, lleno de paredes que no oían, con hambre, con tanta desesperación, y gente que tenía comida, poder, y que pudiera tener en la cabeza cosas como estas,
pues aquí, quiero decir, hay un silencio enorme, pero esto ha tenido que atravesar todo un país. Y ha habido una cierta responsabilidad, y la hay probablemente actualmente, de los medios de comunicación también, ¿no? Porque cuando Spotlight aparece en España, incluso hay un pequeño escalofrío aquí, ¿no? De los medios, porque es verdad, se ha hablado de los abusos, se habla más desde el suceso, desde lo que supone para el suceso concreto y casi con el detalle del asunto, ¿no? Más allá de lo que supone éticamente, moralmente, la extensión o no que tiene este fenómeno en el resto del país, si se da de una forma frecuente o no, esta misma paradoja que contaba Jesús. Todo el mundo que ha estudiado en algún colegio de curas tiene alguna anécdota relacionada con el asunto. Y esto nos dice algo, nos revela algo, ¿no? Pero ha habido un cierto silencio también en los medios incluso para abordarlo. Hasta el punto de que nosotros, que no tenemos precisamente prejuicios para abordar temas, pero aquí se planteaba como, a ver, ¿desde qué perspectiva, cómo se puede tocar esto, ¿no? Y lo preocupante al final de todo esto no es solamente pues que se da en los medios de comunicación, sino el tiempo que ha pasado para contarlo y para saber todos esos casos, que además Jesús nos ha dicho que no se sabe en todos los casos. Y el problema también es que deberíamos analizar por qué pasa esto, porque también pasa pues en el caso también de la memoria histórica, que tampoco hemos reaccionado a tiempo. Este tipo de cuestiones prescriben, en este caso, con todos los casos de víctimas que nunca sabremos que fueron víctimas, porque además tampoco ha habido un gesto claro de justicia. Ni a lo mejor porque en los medios de comunicación a lo mejor se tendría que haber contado antes con más contundencia, se tendría que haber intentado saber más, no lo sé, pero también contundencia política, porque incluso también en el caso de memoria histórica seguimos viendo políticos que les cuesta condenar el franquismo. El problema es que sigue habiendo víctimas que se quedan en el pasado y que no podemos rescatarlas porque las cosas prescriben. Es algo que es alucinante. Bueno, hay que imaginar que en este caso romanones, yo he leído acusaciones contra el denunciante diciendo que simplemente está usando la denuncia para crearse una oportunidad profesional, ¿no? O sea, unas cosas, quiero decir que es que encima ya le están culpabilizando, ya no la propia cultura, ¿no? Que a la hora de enfrentarte a un poder como el de la Iglesia, pues te genera una prevención, ¿no? Un miedo personal, ¿no? A hacer algo así, sino que públicamente, por haber señalado con el dedo, le están acusando de que, bueno, que quiere promocionar su carrera profesional y que esto lo ha hecho buscando una oportunidad, ¿no? Cuando, bueno, pues el testimonio que ha dado en el juicio es bastante brutal. Yo quiero hacer una recomendación de una película, de la película El Club, del chileno Pablo Larraín, que es el que rodó No, sobre el referéndum que hubo en Chile por Pinochet, y es una película sobre este tema que es muy dura, pero yo creo que incluso la incomodidad que nos produce a nosotros, ¿no? Cuando digamos que Jesús estaba utilizando unas expresiones un tanto explícitas sobre cuáles son los abusos, forma parte de esa especie de veto mental que tenemos, ¿no? A la hora de asumir esto, ¿no? Porque todos damos por hecho que cuando hay una violación de una mujer, pues hay una actividad violenta, ¿no? Con los genitales del violador, ¿no? Pero en este caso es como si esa imagen incluso nos molestara, pero por algo cultural. Pero no, en mi caso, desde luego, no está relacionado tanto con lo cultural o con los términos utilizados, sino porque me da una enorme preocupación la confusión, que la observas fácilmente en muchos medios de comunicación, entre el sensacionalismo del detalle y la relevancia de lo informativo. Es decir, más allá del caso individual, la cuestión está en saber si hay una conducta extendida, si hay una conducta que se repite, cuál es la razón para esa conducta, qué es lo que pasa, más allá de qué es lo que sucedió en aquel momento, cómo se cerró la puerta, a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Por eso yo, mis prevenciones parten de ahí, ¿no? Porque luego es verdad que ves, joder, como en algunos programas de televisión se aprovechan estas circunstancias, te ponen música de tal, te entran en no sé qué, y aquí el debate es otro, ¿no? Y nosotros por eso queríamos enfocarlo y enmarcarlo en torno a Spotlight. O sea, el ejercicio de valentía que hizo un periódico norteamericano cuando nadie se atrevía, incluso contra unas autoridades eclesiales allí que tienen un enorme poder y que sabían que les podía suponer el cierre del periódico, ¿no? Y se atrevieron a hacer ese ejercicio y, oye, que llega aquí en forma de película y todavía aquí hay compañeros que lo miraban un poco avergonzados diciendo, es que nosotros hemos tenido casos de estos en las redacciones a punta de pala que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Bueno, el caso de niños robados es otro caso, ¿no? Que digamos que la dinámica se repite, eso es lo frustrante. Igual, sí, hay un paralelismo también con eso, con la forma que un día de niños robados, porque tú seguiste el caso con muchísima
Emilio, seguiste el caso con mucha... Pero en este yo creo que es importante el detalle que hablaba él del delito, ¿no? Yo recuerdo una profesora de historia que cuando yo hacía BUP, para quien no lo sepa, era el bachillerato de los años 80, y nos llevaba a ver un documental, precisamente una profesora Nieves, que era muy feminista, porque en los años 70 en España se habían sentencias por violación donde igual se condenaba al violador dependiendo de si había eyaculado, ¿no? O sea, no se hacía desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Sino si él encima había tenido un añadido placentero, entonces, quiero decir, no se hacía la ley ni las sentencias desde el punto de vista de esa víctima, que eso para ella en ese momento, voy a decir que sería casi anecdótico con el sufrimiento del estrés que tiene que generar una situación así, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, en ese detalle a veces es donde se juega la justicia realmente, ¿no? Porque es lo que puede convertir eso en un delito más grave o en una cosa pues que permita a un fiscal que ha estado pidiendo 9 años de condena porque pase el juicio, que no haya habido ninguna prueba más que las que había cuando hizo la primera petición y ahora de repente pues se quita del medio, ¿no? Bueno, Emilio y María, gracias. Gracias. A ti. I'm tired of me if you need to. Is there nothing left for you to say? Bueno, pues así nos vamos a marchar hoy en un programa un tanto anómalo, puesto que como pasa los días que tenemos que hacer el programa, ya sabéis, cuando tengo la tertulia a continuación, lo que os decía antes, ¿no? Pues el formato cambia un poco, pero hoy como teníamos un tema de una cierta intensidad y de una cierta profundidad que tratar, sí que quería que estuvieran presentes Emilio y María para analizar esa perspectiva sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica y estas denuncias que se han dado, ¿no? Pero en todo caso vemos la diferencia que hay enorme con la agenda setting, hoy marcada de nuevo una vez más por el terrorismo, por ese atentado en el Reino Unido, y aún así nosotros queríamos mantener la línea un poco distanciada, ¿no? Y colocar el foco más allá de la agenda setting, más allá de la doctrina del shock, la doctrina del miedo y de lo que supone, sin ignorar el drama que están viviendo decenas de familias ahora en el Reino Unido y la enorme preocupación que hay para aquellas personas que tienen familiares y seres queridos en el Reino Unido, ¿no? Pero más allá de eso queríamos desplazar un poquito el foco para no olvidar que mientras tanto el mundo sigue dando vuelta. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por participar del hashtag y por hacer que siga vivo el programa a través de las redes sociales, a través de Twitter, y muchas gracias a quienes os habéis hecho mecenas del programa. Ya sabéis que este programa, este tipo de periodismo es imposible sin la ayuda de los oyentes, es imposible sin la colaboración de los oyentes, así que de verdad, de corazón, a todos los que habéis demostrado confianza en este formato y en este proyecto, muchísimas gracias. Mañana volvemos ya con los contenidos normales, con los contenidos habituales y con María y Emilio y con la visión sosegada de la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, hasta mañana. Hoy te libras, menudo tiarro. Hoy sí que no hay Tennessee. Un abrazo. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es el presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como "no es fácil",
pero tampoco difícil. Cuando quieras jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue: ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, porque ahora estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Quizá Berlín quiere seguir en esa línea y es difícil resistirse, lo hemos visto. Ahora todos han hablado y al final da la sensación de que parece que se hace lo que dice Berlín. Bueno, pero cuando una cosa se hace mal, aunque lo diga Berlín, hay que hacerla de otra manera. Si hubiera un partido que dijera, nosotros vamos a hacer lo que diga Berlín aunque esté mal, nosotros nos pondremos enfrente y diremos, si lo que dice Berlín está mal, nosotros no estamos de acuerdo con hacer eso. Y no lo van a hacer. Y hay... Eso que está diciendo Berlín es un desastre y no funciona. Si hay alguien que dice, yo voy a hacer lo que mande Berlín, pase lo que pase, es que eso pues no lo dice públicamente tampoco. Da la impresión de, por lo que me pregunta usted, hay que hacer lo que diga Berlín, lo que aunque esté mal. saber. Si lo que dijera usted es verdad, ¿no sería más sensato que algún partido se presentara con el programa Lo que diga Berlín? La pregunta es muy buena. Usted me ha dicho, pero si Berlín dice que no, usted tendrá que hacer lo que diga Berlín. Si yo aceptara eso que está diciendo usted, me presento con el programa que diga, yo voy a hacer lo que diga Berlín. Y si Berlín dice algo que va contra los intereses de España y de Europa, la obligación de un gobierno es decir no. Y decirlo con los socios europeos. Decirle no a Berlín. Esa es la pregunta que le he hecho después de... Exactamente. Si usted lo que dice es más prudente decir que sí a Berlín, aunque Berlín se equivoque... Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. We had mistakes. You were a little late. In fact, it didn't even show. And I was an idiot. And I sat and I waited for you. I sat and waited, and now and disappointment that go hand in hand, and love and disappointment that go hand in hand. And disappointment that go hand in hand, and hand in hand. And it's not easy to fall in love. It's not easy, and it's not fair.
It's not easy to fall in love when you don't really care. And love and disappointment, they go hand in hand. And love and disappointment, they go hand in hand. And love and disappointment, they go hand in hand, and hand in hand. We stayed out much too late last night, and I felt worse when I got home than when I left. And now I'm trying to remember why I worked so hard to forget. Love and disappointment, they go hand in hand. Love and disappointment, they go hand in hand. Love